Muchas gracias, presidente. Darles la bienvenida. Felicitarlos por su trayectoria profesional. Me da mucho gusto que personas con experiencia como Vanessa, tantos años en el sector público, tenga esta oportunidad, este reconocimiento. Pero, a ver, yo creo que les va a tocar, por distintas circunstancias, un trabajo muy difícil, especialmente el área de la Subsecretaría de Hacienda. Entiendo por qué eligen a un perfil como usted, que tiene más experiencia en relaciones internacionales, porque le van a dejar una de las tareas más ingratas al cierre de esta administración, que es tratar de convencer a los mercados y al pueblo de México de una historia que ya nadie cree. Una historia basada en la simulación, donde finalmente la realidad nos alcanzó y es la hora de pagar. El paquete económico es la cuenta por pagar de 4 años de exceso de endeudamiento, de gasto público y de falta de crecimiento económico. Me parece que el decir que el paquete está siendo bien recibido, yo creo que es otra vez no caer en este realismo que se plantea, realismo responsable, sino otra vez estamos en la simulación. Porque hay un ajuste de las cuentas para presentar supuestamente un balance primario. Es decir, que vamos a dejar de tomar deuda para pagar intereses. Cuando esto es simplemente una simulación, y lo que significa es que ya va a haber un costo social de este enorme endeudamiento que ha tomado el gobierno. Y el costo social es el recorte en educación, el recorte en ciencia, el recorte en salud y sobre todo el renunciar prácticamente al papel del gobierno como promotor de la actividad económica. La inversión que se propone para el año que entra es una de las más bajas de la historia. Gastamos más en pagar intereses de la deuda que en inversión pública para el año que entra. Mientras que los intereses van a ser 2.9% del PIB, la inversión escasamente llega al 2.7%. Ese es un ejercicio de prioridades. Y entonces pretendemos que vamos a convencer a los mercados. Es un paquete para las calificadoras, pero difícilmente nos lo van a creer. Porque lo que ellos cuestionan no es un corte de caja, sino la sustentabilidad del patrón de deuda y de las finanzas públicas. Y se presenta el paquete, se rearregla como si se fuera a presentar un corte de caja positivo, cuando los fundamentos de las finanzas públicas están haciendo agua, porque no se detiene la tendencia de endeudamiento, porque ya estamos 10 puntos por encima del PIB de lo que se previó al principio de la administración que íbamos a tener en estos momentos. Y porque el aumento más importante del presupuesto para el año que entra es el costo financiero de la deuda, con el riesgo de que un cambio en la política monetaria de los Estados Unidos nos lleve a un costo todavía mayor. Entonces, lo que se propone es una simulación de finanzas públicas sanas a costa de matar la economía. Incluso en la proyección más baja de PIB, ustedes dicen de 2 a 3%. Incluso la cifra más baja de 2% parece lejana, parece difícil. Por los últimos datos que tenemos de INEGI, del comportamiento de la economía, donde cae por primera vez en 30 meses, se antoja difícil que vayamos a cerrar por encima del 2% este año. De hecho, ya la mayoría de los agentes económicos tienen estimaciones que están por debajo del 2%. Si revisamos las expectativas del sector privado, que tenemos tanto en INEGI como en la encuesta de Banco de México, son negativas, ya cambiaron. Las expectativas del sector privado son muy pesimistas respecto del año que entra y respecto de sus decisiones de inversión. Entonces, si la iniciativa privada está tomando sus reservas, sus precauciones en materia de inversión, y no hay inversión pública
y el consumo ya no es como se esperaba, entonces, ¿cómo vamos a crecer? Y pensamos que si cortamos algunas partidas, reorganizamos el gasto, presentamos dizque un balance primario, pues todo el mundo nos va a creer, nos va a decir, oh, felicidades, ya resolvieron su problema de finanzas. El problema no es un corte de caja, no es de un momento, no es de un año. Lo que cuestionan las calificadoras es la sustentabilidad, y me parece que ahí, en ese rubro, no se está avanzando nada. Por eso le digo que va a tener uno de los trabajos más difíciles en esta administración, tratar de convencer de una política económica que ya nadie cree y que es el resultado de 4 años de abusos. Usted llegó cuando ya se acabó la fiesta y cuando ya nada más traen la cuenta por pagar. Y bueno, quisiera sus comentarios, ¿cómo le va a hacer para eso? Porque su perfil le permite tener muchas habilidades en ese sentido. Y la otra es, en el caso del SAT, creo que hay que reconocer que ha sido sorprendente el trabajo del SAT. Los números son muy favorables. Creo que lo que ha hecho el SAT en términos de recaudación ha sido fundamental para que esta historia de que ya poco creíble haya durado más de lo que debió agotarse, ¿no? Yo creo que los ingresos extraordinarios que han logrado en materia de recaudación tributaria ante la crisis de la caída en los precios del petróleo ha sido fundamental para el comportamiento de las finanzas públicas. Quisiera saber cuántos espacios más hay de oportunidad en materia de eficiencia recaudatoria dentro del SAT y cómo va a garantizar pues que se siga profesionalizando el trabajo en esta institución de gobierno, que se mantenga alejada de situaciones políticas y que pues siga contribuyendo a mejorar la estadística de México en materia de ingresos fiscales, que hay que decirlo, ha mejorado mucho, de las pocas cosas que ha mejorado en este gobierno, pero hay que reconocer esa parte, y que nos ponía muy por debajo de países incluso con menor desarrollo que México. Entonces tiene una tarea, me parece 2 tareas muy grandes, muy diferentes. Una, pues tratar de convencer de un modelo económico que ya no funciona, y la otra, pues el gran reto de seguir mejorando la eficiencia dentro del SAT. Pero felicidades por su nombramiento, por la confianza que les han tenido, y les pediría que van a ser 2 años muy difíciles para México. Van a tener ustedes posiciones clave. Ojalá desarrollen todo su talento, todo su profesionalismo y le pongan una pasión extra, porque sí van a ser momentos muy difíciles. Muchas gracias.